Vamos a revisar la defensa de Pablo ante el rey Agripa y frente a su hermana Berenice, y también frente al nuevo gobernador Festo. Pablo había sido acusado injustamente y estuvo en prisión en la ciudad costera de Cesarea por 2 años. El apóstol Pablo se paró frente a los dignatarios, se paró frente a la realeza y no dio una doctrina. Compartió su historia, compartió su testimonio. Tal vez no seas un teólogo, tal vez no entiendas todos los argumentos administrativos que van y vienen entre las diferentes personas de la iglesia, pero Jesucristo te anima, tienes una historia, y hay alguien en el mundo que necesita escuchar esa historia. A mí me rescató de un estilo de vida de abuso de las drogas y otras cosas, y estoy eternamente agradecido con Dios por lo que hizo conmigo. Y cómo me rescató. Y aún hoy, dentro de poco, serán 40 años que acepté a Jesús. Me acerco a esa marca. Y aún hoy en día comparto mi historia con el mundo. Cuenta tu historia. Y si no tienes una historia, puedes conocer al Salvador y tendrás una historia. Busca a Jesús hoy y serás salvado. Vamos a entrar a la palabra de Dios, vamos a hablar de algunas de esas cosas, va a ser revelador. En el verso 12, en uno de esos viajes, iba a Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso de mediodía, oh rey, en el camino vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte contra el aguijón? Primero nota, está frente a reyes y gobernadores y líderes militares y las personas de influencia social de esos días. ¿Y qué hace? ¿Está compartiendo argumentos teológicos altaneros? No, está compartiendo su testimonio. Iba en el camino a Damasco y me encontré a Jesucristo. Algunos están cansados de que yo comparta mi testimonio. Me salvaron en una pequeña misión en Medford, Oregon. Estaba metido en drogas. Le decía eso a mis hijos y... ¡ay! Es la millonésima vez, papá. No se vayan. No he estado diciendo 35 años. Estarán aquí otros 35 años y seguiré diciéndolo. Hay poder en tu historia. Hay poder en tu historia. Y tal vez no es como la mía, tal vez tu historia es crecí en un hogar cristiano y Dios me protegió de muchas cosas, pero cuando era pequeña me di cuenta que Jesús estaba vivo y lo he amado y lo he servido todos estos años. Hay poder en tu historia. Las personas no pueden escapar cuando les cuentas una historia. De hecho, un hombre con experiencia con Dios nunca estará a merced de un hombre con un argumento. Comparte tu historia y luego relata al rey Agripa lo que Jesús le dijo. Quiero que lo notes. Jesús en primera dijo: hey, ¿por qué me estás persiguiendo? Jesús toma la persecución de su iglesia y de sus santos personalmente. Ten cuidado en cómo tratas a su iglesia. Jesús ama a su esposa. ¿Sabes qué? Tú no podrás meterte con mi esposa. Es mi novia. La protejo. Jesús dice: no te metas con mi esposa. Es mi novia y la protegeré. Lo toma personalmente. Y luego dice: ¿para qué te das contra el aguijón? El aguijón era una vara afilada, era una analogía, y Pablo de inmediato supo de qué estaba hablando Jesús. Era una vara afilada que se usaba para guiar a un buey y hacer que vaya en la dirección que tú quieras, especialmente un buey joven que intentaba quitarse un yugo nuevo. No le gustaba, intentaba quitárselo. Pablo estaba destinado a llevar el yugo del Señor Jesucristo y luchó contra eso. Parece que por un tiempo el Señor había estado tratando con él y lo había aguijoneado con el Espíritu Santo. ¿Quién lo diría? Esto no comenzó en el camino a Damasco. Pablo le dijo: es difícil para ti. Más bien Jesús le dijo: es difícil para ti golpearte contra el aguijón. Te resistes a mí. Creo que al menos data de la lapidación de Esteban. Pablo dijo: todos quítense sus vestidos, póngalos a mis pies. No quiero que nadie se sienta restringido cuando lancen rocas y maten a este blasfemo. Le estaban lanzando piedras y Pablo estaba parado ahí cuidando su ropa mientras Esteban era asesinado. Y la Biblia dice que la cara de Esteban brillaba
como la cara de un ángel. Saulo de Tarso vio eso. Y luego dijo algo sorprendente. Dijo: Padre, no dejes que caiga este pecado sobre ellos. Muy parecido a lo que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y luego dijo: veo al Hijo del Hombre parado a la derecha de Dios en el cielo. Parece que Jesús le dio a Esteban el mártir una ovación de pie, porque en el resto de las Escrituras Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero en este lugar, cuando están matando a Esteban por la causa de Cristo, Jesús está parado firmemente. Me encantaría que me hicieran una ovación de pie cuando llegue al cielo. Pero aquí Saulo vio eso, escuchó eso y lo persiguió. Lo acosó. Y Jesús usó eso y lo pinchó con su espíritu. Y constantemente en las horas de la noche pensaba: ¿qué es ese brillo que vi en su cara? ¿Quién perdonaría a sus asesinos mientras lo estaban matando? ¿Quién los perdonaría? ¿Quién le pediría a Dios que los perdonara? ¿Y qué fue eso de que veo a Jesús de pie a la derecha de Dios? Eso le remordía la conciencia, le molestaba, y luchó, y Jesús le dice: ¿de qué te sirve darte contra el aguijón? Es duro escapar de Dios. Para algunos, Dios ha estado remordiendo su conciencia y ha tratado con ustedes y trata con ustedes, y es duro escapar de Dios. No puedes escapar. Algo que hacen las personas, como el apóstol Pablo, es intentar evitar estos remordimientos de conciencia de Dios cuando trata con ellos, y eso es lo que dijo en el verso 12. Mientras que los ocupados, con los que Dios trata y no quieren escuchar, no quieren ver, en general se ocupan en otras cosas, intentan llenar cada momento libre con una actividad e intentan llenar cada momento de silencio con ruido, para no tener que pensar en el peso de los asuntos del alma y la eternidad. Intentan quitarse los aguijones de Dios que está tratando con ellos y se ocupan con trabajo, se ocupan con fiestas, se ocupan con drogas, con horas interminables de televisión, internet, se ocupan con deportes, cualquier cosa que pueda distraerlos, para no tener que considerar la brevedad de la vida y la grandeza de la eternidad. ¿Y en dónde están con Dios? Incluso los que están enojados con la iglesia, muchas veces Dios trata con ellos. Pablo dijo: yo perseguí a la iglesia, estaba enojado con ellos. Di mi testimonio contra ellos cuando iban a la cárcel, cuando eran ejecutados. Los odiaba. Y todo ese tiempo, ¿quién hubiera pensado que Dios estaba tratando con este hombre? ¿Quién hubiera pensado que Jesús lo estaba aguijoneando y recordando cuando él estaba tan enojado contra la iglesia? En una antigua locación, no teníamos suficiente estacionamiento, las personas se estacionaban afuera y algunos tenían que atravesar una calle en particular para llegar. Había un chico que fielmente cada domingo en la mañana se paraba en su patio y acosaba a los que venían. Les gritaba, los maldecía, los retaba, los insultaba, se burlaba de ellos. Todos los domingos las personas tenían que soportar mientras les gritaba y se burlaba de ellos, y los pastores cedimos nuestros lugares por un tiempo para que otros pudieran estacionarse. Y yo un día caminaba por ahí afuera, él no sabía que era pastor y dijo: uno de esos creyentes que van a la iglesia de Cottonwood. Vaya, creyente que eres, uno de verdad llevaría dentro mis botes de basura. Así que fui y cargué sus botes de basura. Y él fue a la iglesia. Y así siguió mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Y un día, uno de los hombres de la iglesia le dijo mientras él le gritaba: oye, esas rosas de tu jardín son hermosas. Y le dijo: gracias. Debes dedicarles mucho tiempo. Dijo: sí, lo hago. Tengo otras a un costado. ¿Quieres verlas? Sí, me encantaría. Lo llevó a su patio y le mostró sus plantas y lo invitó a entrar. Se sentó con él y lo ganó para Cristo. Vino a la iglesia y fue a verme sollozando. Y me dijo: lo siento tanto, lo siento tanto. Me dijo: es que tenía miedo. Por eso era tan grosero. Todo el tiempo Dios había estado tratando conmigo y sabía que necesitaba a Dios. Y cuando veía que iban a la iglesia me daba miedo, me recordaba que yo no lo tenía y por eso estaba tan enojado.
Y Dios me perdonó. Quiero pedirle, por favor, que me perdone, pastor. Por favor, perdóneme. Acepté a Jesús, estoy salvado. Le dije, claro que te perdonamos. Lo abracé y lloró en mi hombro. ¿Quién hubiera pensado que el chico parado en su patio, maldiciendo a los creyentes conforme iban a la iglesia, era aguijoneado por el Espíritu Santo? Y Dios trataba con él, pero eso pasó, y eso le pasó al apóstol Pablo, aunque nadie lo imaginó. Pablo sigue hablando a Agripa y vamos a cubrir los siguientes versos y terminaremos. Continúa diciendo lo que Jesús le dijo en el verso 15. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora ponte de pie y escúchame. Me he aparecido ante ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Cuando Jesús se nos aparece, cuando somos salvados, le pone un propósito a nuestras vidas. El propósito de Pablo era ser ministro. ¿Tú tienes un propósito? Y se relaciona al reino, se relaciona a ayudar a personas, se relaciona a ganar almas mientras puedas. Pero nota que Jesús dijo, me aparezco ante ti para hacerte ministro. Parece que solo tener la experiencia con Cristo no te califica para ministro. Tiene que haber un aporte adecuado antes que una producción adecuada. Podemos contar nuestra historia, siempre podemos compartirla con alguien que conocemos, pero es un proceso. Cuando Pedro conoció a Jesús, Jesús dijo, eres Simón, pero debes ser Pedro. Y lo hace en cada uno de nosotros. Eres, pero cuando termine contigo vas a ser. Eres Simón, pero cuando termine serás Pedro, serás una roca, serás sólido. No lo eres, pero lo serás cuando termine contigo. Y cuando me vio me dijo, eso es lo que eres. Pero esto es lo que vas a hacer. Y comienza un proceso en nosotros que nunca termina. Y me encanta lo que dijo Pablo. Te haré ministro y testigo de las cosas que has visto y me revelaré a ti. Nunca termina. Siempre sigue adelante. Recuerdo que poco después de que fui salvado, estaba en la calle hablando con las personas sobre Cristo y Dios trató conmigo sobre el entrenamiento. Y discutí con Dios. ¿Cuántos saben que eso no sirve? Y mi argumento consistía en, Dios, no hay tiempo. ¿No sabes que las personas se van a ir al infierno? No tengo tiempo de entrenar, por favor. Y Dios no me dejaba. Así que entrené y Él trató conmigo y una cosa más. Dios me quitó algunos ángulos ásperos y me suavizó otros que tenía. Sé que es difícil imaginarlo, pero una vez en mi vida tuve ángulos ásperos. Para darte una idea, fui voluntario en un ministerio cristiano. Cuando era un joven creyente contestaba teléfonos y una chica llamó y dijo, me voy a suicidar. Lo apropiado hubiera sido decir, no lo hagas, necesitas saber que eres valiosa para Dios. Tú no. Espera un momento, no quieres hacer algo así, no fue lo que dije. Llamó y dijo, me voy a suicidar y contesté, adelante, eres una idiota si lo haces. Eso era típico de Bayless en esos días. De alguna forma, por la gracia de Dios, esa conversación terminó bien y ella lloró conmigo y fue salvada. Y luego hablé con ella y aún está sirviendo a Dios, pero necesitaba un poco de trabajo. Es igual que todos nosotros. Eres y vas a ser. Y gracias a Dios, Él nunca renuncia al proceso mientras respiramos. Verso 17, te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles a quienes te envío. Quiero que notes esto, me intriga. Jesús le habla y lo primero que le dice es, te liberaré de tu pueblo a quien te envío. No lo había enviado aún con los judíos, sino lo había enviado con los gentiles. Y tanto los judíos como los gentiles iban a perseguirlo, intentarían matarlo. Pero antes de que Jesús lo enviara, dijo, te liberaré. Le dio una promesa de libertad antes de que el problema llegara. Dios siempre hace eso. Puedes sentir que estás caminando en el infierno con un traje de gasolina hoy. ¿Sabes qué? Dios planeó y prometió liberarte y darte la victoria y rescatarte antes de que el problema llegara. Sí lo hizo.
Leen Hechos capítulo 5, por ahí del verso 15, 16, donde Jesús está en el camino a Damasco. El Señor dice: te voy a mostrar las cosas que vas a sufrir por mi nombre. Y el camino de obediencia a Dios a veces lleva al camino del sufrimiento. Te lleva al camino del sacrificio. Pero amigo, antes de que llegue el sufrimiento, antes del sacrificio, antes de los problemas, antes de que el dolor llegue, Dios ya te dio la victoria. Hay una promesa que existe para ti hoy. Incluso lo dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. No dice que de la mitad, dice de todas ellas. En un pasado eterno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo se sentaron y discutieron tu vida. Hablaron de las dificultades que pasarías hoy. Y no lo sorprendieron para nada. Antes de que llegara la dificultad, en el pasado eterno diseñaron una vía de escape. Diseñaron victoria, diseñaron libertad, diseñaron un rescate para ti. Está ahí, necesitas creerlo y tus ojos se abrirán y lo verás. Pablo le escribió a los Corintios en 1 Corintios 10, por ahí del verso 13, dice: no hay tentación. Y tentación significa juicio, problema, prueba. No hay ningún problema para ti que no sea común a todos, pero Dios es fiel y no permitirá que te sobrevenga ninguna tentación que no puedas superar, sino que con el problema, con la tentación, con el juicio, también te dará una salida que puedas tomar. Con el juicio, con el problema, dijo, Dios te da una vía de escape. La vía de escape existió antes que el problema. Teníamos una iglesia en Catella Avenue, lo creas o no, no muy lejos de aquí, a unas calles de donde estamos ahora. Antes de que construyéramos y nos mudáramos a nuestra locación anterior, estábamos en un edificio de oficinas en Catella Avenue. Podíamos sentar a 160 personas. Teníamos como 600 en ese pequeño lugar en Catella Avenue. Hablaba con el dueño del edificio de a un lado un día. Era creyente y dijo: Bailey, sé que no tienen espacio y tienen múltiples servicios. Tenemos un estacionamiento subterráneo y he querido dártelo. Si atraviesas la ciudad, puedes dar los servicios ahí el domingo. Le dije que lo vería y bajé al día siguiente. Estaba lloviendo. Caminé por ahí y me di cuenta de que podía poner 400 sillas y sería divertido tener una iglesia subterránea real. El techo era un poco bajo, pero era bueno. 400 son mejor que 160. Y cuando ya me iba, la puerta ya se había cerrado. Caminé y había una puerta electrónica con barrotes y no sé nada de electrónica, no pude abrirla. Regresé a la puerta e intenté varias cosas que había aprendido antes de ser creyente. Y no pude abrirla. Estaba encerrado en el estacionamiento subterráneo. Estuve ahí más de una hora. Y me paré ahí sosteniendo las barras. Parecía un mono en una jaula. Esperando a que alguien pasara por la acera de enfrente, y con el tiempo pasó un cartero con su impermeable y dije: oiga, estoy aquí encerrado, ¿podría bajar las escaleras y dejarme salir? Dijo: bien, en un momento. Se tomó su tiempo, creo que entregó toda la bolsa de cartas antes de bajar, pero al final me dejó salir. Y al día siguiente voy a ver al chico. El chico se llama Jack, quedé de ver a Jack, que era el dueño del estacionamiento del edificio, y le dije: me pasó una cosa graciosa ayer. Cuando estaba aquí, la puerta se cerró tras de mí y quedé encerrado. Y comenzó a morirse de risa. Le dije: no es gracioso. Y dijo: Bailey, es muy gracioso. ¿Viste la reja con barrotes? Sí, no tiene uno de los barrotes, podías haber salido. Dije: ¿qué? Y bajé ahí y era verdad. Estaba sosteniendo esos dos barrotes viendo afuera y el barrote de al lado no estaba. Había un espacio así de ancho. Podía haber salido de ahí sin problema. Pero mi mente estaba fija en el problema y como mi mente estaba cerrada, no pude ver la vía de escape que estuvo ahí todo el tiempo. Amigo, Dios prometió liberarte. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Hay una vía de escape. Pablo es enviado por Jesús a los judíos y a los gentiles, y finalmente en el verso 18, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santos por la fe en mí. Cuando eres salvado, eso es lo que pasa. Vas de las tinieblas a la luz. Te libras de su poder y eso significa autoridad. Te libras de la autoridad del diablo y pasas a la autoridad de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 dice: todo el mundo está bajo la autoridad del maligno, pero cuando eres salvado, cambias de reino. El diablo ya no tiene jurisdicción en tu vida.
Antes de que cambies a Dios, antes de que haya una transferencia de un reino al otro, antes de que recibas el perdón y una herencia, tienes que abrir los ojos. Abre los ojos para que puedas experimentar estas cosas. Dios usó a Pablo para abrir los ojos de las personas en 3 formas: por la oración, por la proclamación y el poder. En primera oraba. Puedes leer en Efesios capítulo 1, una de las oraciones la hacía por los santos. Oraba esa oración por ellos antes de que fueran santos, que Dios abriera los ojos de su entendimiento. La Biblia dice, creo que en 2 de Corintios capítulo 4, que si nuestro evangelio está escondido de esos a quien el Dios de este mundo, con minúsculas, a quien el Dios de este mundo ha cegado para que la luz gloriosa del evangelio no brille ante ellos. Algunas personas no son salvadas porque no lo entienden, no lo han visto, y no lo han visto porque son espiritualmente ciegas. ¿Sabes qué? Tenemos autoridad sobre el diablo. Y en oración podemos orar por los que son ciegos para que dejen de serlo y vean al Salvador y entiendan la salvación, y ellos tienen que tomar la decisión. Dios no los va a obligar. Pero Pablo ayudó a las personas a abrir los ojos a través de la oración. Lo leemos en Gálatas. Habla sobre cómo oraba diligentemente por ellos antes de que fueran salvados. Sigue orando por ellos después. En 2, a través de la proclamación, la entrada a tu palabra les da luz. El salmista dice, tu palabra es lámpara a mis pies que alumbran mi camino. Predicas el evangelio y llega la luz. Y luego a través del poder, Romanos 15, 19. Pablo dice, prediqué completo el evangelio con señales y maravillas. Hablaba con una pareja antes del servicio anterior esta mañana, en el vestíbulo. Llegaron a la iglesia en 1999, ya tenía cáncer, los doctores le habían dado sentencia de muerte. Dijeron, no vivirás. Ella oró y se sanó. Toda la familia fue salvada y todos los parientes también. Dios usó ese milagro de sanarla y la liberó del cáncer para abrir sus ojos. Conocí a un chico hace poco cuando fui a predicar a Australia. Era originario de Luisiana. Su padre era un chico rudo que no creía en Dios ni en el evangelio. Llevó a su esposa a una reunión evangélica en una tienda con un predicador evangelista pentecostal. Decían que estaban dando milagros y su esposa tenía los ojos tremendamente viscos y usaba lentes gruesos. Y la llevó para probar que todo el asunto era una farsa. Ella fue y oró y sus ojos se enderezaron. Y ella dejó sus lentes en el estrado y por el resto del avivamiento se sentaron a escuchar cada noche por una semana. Luego iban a casa y él veía sus ojos de nuevo y no podía creerlo. Iba a sentarse ahí y finalmente fue la noche del avivamiento cuando él se puso de rodillas y lloró en su camino a la cruz del Calvario y fue salvado. Pero fue un milagro, el poder abrió sus ojos. Escucha, Jesús nunca imaginó ni envió a una iglesia sin poder. Dijo, ve a predicar el evangelio, ve a todo el mundo y predica a toda criatura, y mis señales seguirán a aquellos que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre les impondrán manos a los enfermos y se recuperarán. Dios los usó para abrir los ojos de las personas con oración, proclamación y poder. Y pueden recibir el perdón de los pecados y, todos digan, y entendemos la parte del perdón. Gracias a Dios es lo más importante. Y si fuera lo único deberíamos estar felices, pero hay más. Reciben el perdón de los pecados y herencia entre los que fueron santificados por su fe en mí. Tenemos una herencia vasta, pero la mayoría no la reclama, la mayoría de los creyentes. Un día vino un chico a verme a la iglesia. Dijo, Bayles, descubrí una página web donde puedes poner tus detalles, buscar y puedes saber si tienes una herencia sin reclamar, que te dejó algún pariente lejano o alguien, si tienes derecho a una herencia. Dijo, lo hice por varias personas en la iglesia. Descubrí mucho dinero para algunas personas en la iglesia y no tenían idea de ese dinero heredado. Fue de un tío que nunca conocieron y de alguien más. Y siguió, ¿podría interesarte a ti? Le dije, sí. Por favor. Unos días después dijo, no tienes nada. Pero el hecho es que millones y millones de dólares no son reclamados porque las personas ignoran que existen. Pero la iglesia tiene una herencia aún mayor que muchos ignoran y que incluye paz, incluye poder, incluye protección. Sanar es parte de la herencia, incluye guía y cuando mueres seguro incluye el cielo. Pero debes tener los ojos abiertos y recibirla como el perdón, es por fe. Creo que Dios quiere hacer más en nuestras vidas de lo que ha hecho en algunos de nosotros.
Espero que hayas obtenido algo de la palabra de Dios hoy. Siempre agradezco cuando escucho comentarios de nuestros televidentes y otros socios. Si Dios te tocó a través de su palabra y de esta transmisión, ¿por qué no nos cuentas? Quiero animarte, si nunca has hecho nada por apoyar la transmisión y te ha alimentado espiritualmente, ha ministrado tu corazón, considera convertirte en socio nuestro y apoyar lo que hacemos. Las personas aquí en Cottonwood tenemos la gran carga de llevar el evangelio a todo el mundo y agradecemos hacerlo, pero mientras tanto hay ciertas cosas con nuestra iglesia que no hemos terminado. Tenemos 3 edificios en un campus. En cada uno de esos edificios hay grandes partes que no están terminadas. Una de las razones es porque tenemos el corazón puesto en alcanzar al mundo. Podemos dejar las transmisiones y terminar los edificios ahora, pero pensamos que tú eres más importante. Y entre más personas se vuelvan socios nuestros, nos permite hacer más cosas aquí en casa. Las personas en Cottonwood se han sacrificado y donamos cosas personales para seguir llevando el evangelio vía televisión a ti y a muchas personas en el mundo como tú. ¿Por qué no convertirte en socios? ¿Sabes qué? También conllevan una bendición. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Y cuando das la bendición, regresa a ti en gran medida, apretada, sacudida y abundante. Oro para que participes con nosotros, también para que seas bendecido en el nombre de Jesucristo. Dios te ama más de lo que imaginas. Está contigo ahora, nunca te dejará, nunca te olvidará. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.